Listo. Entonces, vamos a darle paso a Alfonso, al doctor Alfonso Rodríguez, como les decía, director del área psicosocial de la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque, miembro del Consejo Nacional de Salud Mental y parte activa del grupo de fisioterapia en salud mental de la Asociación Colombiana de Fisioterapia. Entonces, querido Alfonso, bienvenido, inmensas gracias por tu generosidad y por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, Alejandra. También me encuentro muy agradecido con Fisioterapia Colombia y particularmente con el grupo de fisioterapia en salud mental de la Asociación Colombiana de Fisioterapia por hacerme esta invitación. Quiero anticipar que quienes tengan preguntas las pueden registrar en el chat y Alejandra muy amablemente las irá recopilando, que no tengo directamente acceso ahora al chat, para que al final podamos irlas resolviendo. Dejaré unos 15-20 minutos para que esto pueda ocurrir, aclarando que en lo posible yo esperaría que no fueran preguntas tan puntuales sobre casos específicos a manera de consultas individuales, sino que eh, se basen más que todo en el uso de la herramienta. Por otro lado, les voy a pedir el favor que mantengan sus micrófonos en silencio para que no haya interferencia con la grabación y con la participación de la exposición. Y más bien al final sí lo pueden activar si quieren hacer alguna pregunta a viva voz. Bueno, la situación que estamos afrontando en el país en este momento es novedosa, inédita y nos pone a todos a pensar muy en el presente, manejando altos montos de incertidumbre, de contingencia. Una gran flexibilidad se va a requerir de cada uno de nosotros, una gran capacidad de adaptación. Por otro lado, considero que nadie puede decir que es experto en algo tan novedoso que tiene un carácter además global y que ha producido consecuencias a múltiples niveles, no solo ecológicos, sino financieros, psicológicos, sociales y obviamente también en la capacidad de relacionarnos y de vivir en colectivo. Entonces, por esto y por el trabajo que muy rápidamente y de manera muy juiciosa ha hecho el Ministerio de Salud, eh, desarrollando unos boletines en que se dice qué hacer, boletines que además están discriminados por grupo etario, por grupo étnico, por población en situación de discapacidad, unas consideraciones generales, otras para profesionales de la salud o para el talento humano en salud. Por todas estas razones, ahí está consignado el qué hacer, muy a grosso modo, y yo me voy a concentrar es en el cómo respecto a la atención básica que podemos tener como profesionales de la salud en la dimensión de la salud mental. Y una de esas herramientas básicas para lo que llamaríamos los primeros auxilios psicológicos o el primer acercamiento que se tiene con personas que estén afectadas psicológicamente o emocionalmente son las herramientas conversacionales que se pueden resumir en la escucha activa. Tenemos otras herramientas, muchas. Algunas de ellas, yo diría, unas muy efectivas, están muy bien apropiadas por los profesionales de fisioterapia. Entonces los tocaré muy de lado. El objetivo de esta conversación que vamos a tener entonces a continuación tiene 4 pretensiones. Ubicar el problema en un terreno que no sea el de la psiquiatría o el de la atención especializada propia de especialistas en psicología clínica o en psicoterapia desde el punto de vista de los psiquiatras.
Segundo, conocer una herramienta en particular, que es la herramienta conversacional, que es la escucha activa, y que le voy a llamar la tuerca. Tercero, analizar 5 formas en que esa tuerca se puede mover, o se le pueden dar vueltas. Aspectos operativos del cómo aplicar la herramienta conversacional. Y en cuarto lugar, que me parece muy importante, es saber qué no hacer. En cuanto al primer aspecto, yo quiero repasar rápidamente con ustedes el modelo que tiene la Organización Mundial de la Salud para entender el campo global de la salud mental en 3 dimensiones, que no tienen solución de continuidad, sino son un continuum. Por un lado está la salud mental en términos promocionales, la promoción de la salud mental. Por otro, los aspectos relacionados con la prevención y con los problemas de salud mental. Y en tercer lugar, los diagnósticos o trastornos mentales propiamente dichos. Usualmente, cuando se habla de salud mental, el común de la gente, los medios de comunicación e incluso los mismos profesionales de la salud mental rápidamente pasan a hablar de los trastornos mentales. Pero creo que situaciones como la actual nos convocan y nos invitan a pensar que sin tener un diagnóstico o un trastorno mental, una buena parte de la población, y en particular la población vulnerable o más expuesta, y me refiero en buena parte de los profesionales de la salud, desarrollan una serie de manifestaciones psicoemocionales que se pueden ir normalizando y no detectarse muy bien y volverse cotidianas en este día a día que estamos manejando durante la cuarentena o el tener que ir al servicio y trabajar. Ese NSS significa normalidad, supuesta salud. Muchas personas, y me refiero en particular a los profesionales de la salud, podemos tener una normalidad, supuesta salud, sin tener un trastorno mental y sin embargo tener altos niveles de estrés y de disregulación emocional que se pueden expresar en el ambiente del trabajo o en las rutinas de la vida cotidiana cuando estas generan malestar. El MBC es malestares de la vida cotidiana, como por ejemplo irritabilidad al llegar a la casa, problemas de violencia intrafamiliar e incluso en un nivel más severo, lo que ha pasado a nivel mundial o que se presentan como las situaciones más frecuentes es que empiezan a presentarse manifestaciones depresivas o incluso ideación suicida, un riesgo suicida o consumo de sustancias. Se observan entonces, me voy a referir principalmente a lo que está resaltado en azul, que hace referencia a problemas de salud mental y que pueden pasar por debajo, ¿sí?, sin ser tan evidentes como una normalidad supuesta salud y expresarse en malestares de la vida cotidiana, en el ambiente laboral, en el ambiente familiar, durante la cuarentena, etc. O en el trato también con los pacientes. Siempre que hagamos uso de las herramientas conversacionales y de la escucha activa, lo primero que yo recomiendo es que nos hagamos estas preguntas. Para el caso, sería en relación con el brote de COVID-19. Y es que imaginemos nuestros propios prejuicios. Si no los tenemos a la vista, es difícil que hagamos una conversación que no genere daño. Entonces, lo primero que hay que poner en evidencia son mis propios prejuicios como persona que va a participar en una conversación de apoyo psicológico. Hagámonos estas preguntas. ¿Estamos todos expuestos? ¿O yo estoy expuesto? ¿Yo soy del grupo de vulnerables? ¿Qué importancia tiene que yo me sienta que soy vulnerable?
que estoy sospechoso de un diagnóstico o ya estoy diagnosticado. Eso cómo me cambia mi relación conmigo mismo o con los demás. ¿Qué temores se activan cuando yo empiezo a sentir que estoy expuesto o expuesta? ¿En qué se diferencian mis temores de los de otro? El profesional, mi par, mi colega, o los profesionales de otros servicios, de otras profesiones, o mis hijos, o mi señora, mis padres, o ese que yo veo en la calle paseando el perro. ¿Qué efectos produce eso en mi identidad, en mis afectos? ¿Qué es lo que yo entiendo como prejuicio o anticipadamente? ¿Qué es lo que hacen o les toca hacer a las personas que son diagnosticadas? ¿Qué les pasa? ¿Cómo se denominan esas personas? ¿Cómo les llamamos? ¿O cómo les llamo yo? ¿Y cómo les llamo cuando yo soy parte de ellos? ¿Qué se dice acerca de eso? ¿Por cuánto tiempo duraría esa denominación y esa vulnerabilidad? Y resumo todo eso en cuáles son mis prejuicios. El paso previo entonces que estoy planteando acá para establecer conversaciones que sean de calidad para el apoyo psicológico ante la situación del COVID, del brote de COVID-19, es establecer los propios prejuicios. El segundo tiene que ver con el primero en cuanto a que vamos a tratar de hacer conciencia de cómo me refiero yo al otro interlocutor, ¿sí? ¿Cómo me refiero yo a las personas que ya están diagnosticadas con COVID-19? Y quiero establecer que una recomendación de la Organización Mundial de la Salud se refiere a que no permita que en mi mente esté la posibilidad de identificar a un sujeto que está con la enfermedad, que tiene la enfermedad, que no la identifique por esa identidad, básicamente por la relacionada con la infección. Bien, como uno no habla de el paciente epiléptico de la cama 15, ¿sí? Es importantísimo que empiece a evitar todo tipo de identidad relacionada con el COVID-19 o que le llame los casos tales, las familias que tienen, los enfermos, las víctimas de, y empiece a trabajar la, la conversación desde un lugar diferente en que las mencione como personas que tienen, personas que están siendo tratadas o personas que se están recuperando de. Todo esto para empezar a trabajar desde antes de comenzar la conversación con el campo del estigma, que es uno de los problemas que se disparan con o que están relacionados con la psicología de las pandemias. Se pide a los profesionales de la salud, a todos y en particular a los que vamos a hacer acompañamiento psicológico y a establecer conversaciones de escucha activa, se nos solicita que seamos muy empáticos, independiente de la nacionalidad, de qué etnia vienen, de cuál es su historia, de dónde estén. Las personas que tienen o han adquirido esta enfermedad no han hecho cosas malas, ni están siendo castigadas por alguna razón que hace que merezcan tener la enfermedad. Al contrario, merecen el apoyo de todos y cada uno de nosotros, nuestra amabilidad y nuestra compasión, entendiendo compasión no como la tendencia a dejar al otro en un sentido pasivo, sino compasión como en el sentido de acompasar, acompañar afectuosamente al que está sufriendo, sin necesidad de estigmatizarlo. Debemos valorar las habilidades de afrontamiento que ha tenido cualquier persona, niño, adulto mayor, joven, frente al diagnóstico, al tema de tenerse que aislar, que entrar en cuarentena, que recibir los tratamientos. Y algunos de ellos incluso tenemos que reconocerles que mantienen un buen sentido del humor. Desde ahí, desde esas fortalezas que hacemos el acompañamiento.
Si nosotros como profesionales de la salud estamos dentro del grupo de riesgo, más o menos 14% de las personas que adquieren la infección, estamos en la categoría de profesionales de la salud mental, al menos en España. Si bien es así, no conviene que estemos exaltando a toda hora que son héroes y que los que tienen la infección son como enemigos, porque eso genera también el estigma del profesional de la salud de que pasa al bando enemigo o con riesgo de contagiar a otros. Pero además, cuando estamos exaltando su capacidad heroica, con frecuencia lo que hacemos es impedir que el profesional pueda manifestar que siente miedo, que no quiere trabajar, que sufre con lo que está pasando y que tiene mucha rabia, como hemos visto en algunos medios y en algunas redes sociales, que tiene mucha rabia de que la gente no se cuide y que exponga al profesional y por esa razón también el profesional tenga que aislarse de su familia o tema contagiar a su familia. Entonces, creo que es más importante, como lo dicen precisamente estos profesionales que se han manifestado en las redes sociales, más que aplaudir, cantarle al profesional, exaltarlo, es cuídelo, ¿sí? Esperemos que, dicho así, nosotros también como profesionales podamos expresar emociones y decir. La pregunta que está a la izquierda ¿es anormal sufrir en el contexto actual de aislamiento social y temor al contagio? ¿Es anormal sufrir? Y la respuesta de antemano que va a atravesar toda la exposición es que no es anormal. Por el contrario, la capacidad de sufrir implica que yo soy capaz de ser alterado por la realidad, que no estoy en contacto con la realidad, que no me anestesio ni la niego, que además reconozco que con lo que está pasando en el mundo, en el país, en mi barrio, en mi trabajo, están cambiando o está anunciándose la posibilidad de perder o literalmente ya he perdido objetos sociales muy queridos, como mis relaciones con los amigos, como incluso el propio trabajo, como la seguridad económica y alimentaria. Esa capacidad de reconocimiento produce sufrimiento, produce miedo. Así no se haya dado, pero también por la posibilidad de que se dé. También la capacidad de sufrir está relacionada con la señal de alarma que eh, como seres animales tenemos para responder frente a algo que nos puede amenazar. O sea, el sufrimiento y el miedo nos avisan que algo malo puede pasar y tener activos esos mecanismos de alguna manera es un estrés saludable, digo en alguna medida. Por otro lado, al dispararse o activarse estas alarmas, se activan también mecanismos de defensa y afrontamiento. Vamos a entender como mecanismos de defensa aquellos mecanismos intrapsíquicos con los cuales yo vengo manejando mi vida cotidiana y que me caracterizan o me dan mi temperamento y mi carácter, es decir, que configuran mi personalidad. Habitualmente yo soy así en la vida normal. Punto aparte, vamos a considerar mecanismos de afrontamiento como los mecanismos cognitivos y conductuales que sirven para responder frente a hechos concretos en tiempo presente. O sea que habitualmente yo puedo tener unos mecanismos que hacen parte de mi personalidad y usar habitualmente unas formas de afrontar la realidad en mi conducta y en mi forma de pensar. Son dos cosas complementarias. Pero cuando se presentan situaciones inéditas, ya no esa supuesta normalidad que mencionaba antes, sino hay tantas situaciones novedosas y bastante incluso de carácter calamitoso, ¿sí? Se tienen que activar mecanismos que yo no uso habitualmente de emergencia, para los cuales yo me puedo preparar, pero que solamente es en la emergencia que yo puedo saber si se activan o no, como quien se prepara para un temblor, para un terremoto, para un huracán. Eso les sirve, pero solo los pongo a prueba cuando realmente estoy en una situación como esta. Yo diría que nadie se ha preparado para una situación como esta en el planeta tan masiva.
Y cuando es así, desbordante de los mecanismos de defensa y afrontamiento que yo uso en mi vida normal, cuando no me funcionan esos mecanismos, cuando no entiendo bien qué es lo que está pasando, pero sobre todo no entiendo bien qué puede venir, se presenta una fractura o una posibilidad de decaimiento de mis creencias básicas. Se ponen a prueba esas tres dimensiones en las cuales yo logro tener confianza, coherencia para obrar en mi vida cotidiana. Cuando digo tres, estoy refiriéndome a la dimensión de la confianza en mí mismo, mi confianza en los demás, en el otro, y mi confianza en que el futuro es posible, en que mañana mi vida va a ser más o menos como la de hoy. En situaciones normales, esto se presenta sin ninguna dificultad, pero cuando se presenta como en la situación actual un sufrimiento extremo y se hace difícil expresar ese sufrimiento y los mecanismos con los que yo cuento, los recursos disponibles que tengo son difíciles de usar o no me operan, es muy fácil que se presente una pérdida de confianza y una pérdida de la seguridad básica. Respecto a mi confianza en mí mismo, entonces eso va a activar un monto de vivencias de inermidad. O sea, haga lo que haga, yo estoy inerme, no sé qué hacer, estoy paralizado, no sé qué hacer. Respecto a los otros, es fácil que se activen vivencias de desvalimiento y de desamparo. ¿Quién me podrá proteger frente a esto si todos estamos igual? O no confío en que los demás se acerquen a ayudarme, puede que sean los que me traen la infección. Me van a disculpar, en ocasiones voy a toser, pero no porque tenga el COVID-19, sino porque estoy de hace 3 semanas para acá saliendo de una bronquitis. Muchas gracias por la paciencia en ese sentido. Respecto a las vivencias de desesperanza, estas están relacionadas con la fractura de creencias básicas en un mundo posible o en el futuro. Y entonces todos estamos ahora viviendo un mundo en el cual, como en esta foto donde se tiran muchos monos a la cabeza en el Amazonas, uno no sabe de dónde va a venir un golpe, una situación incómoda, dónde viene la amenaza. Y siendo así, yo quiero insistir en que un mantra de la escucha activa y de los primeros auxilios psicológicos es este que está escrito acá. Es decirle a la gente o conversar con la gente entendiendo que usted está teniendo una respuesta normal, eso es muy importante, frente a unas situaciones muy novedosas y quizá muy anormales que está viviendo. Lo anormal no es usted. En la conversación yo estaría insistiendo en eso. Lo anormal es todo lo que está pasando. Y eso de alguna manera legitima las respuestas que las personas están dando y permite la apertura para la conversación y la escucha activa. Usualmente, las personas que nos sentimos vulnerables frente al COVID-19 podemos sentirnos rechazados o no apreciados. Yo mismo lo sentí antes del aislamiento porque tenía tos, ¿cierto? Y entonces solamente ese hecho, así use la cara interna del codo para toser o me ponga un tapabocas, genera la situación de distanciamiento de los demás. Además, esto en mi caso particular implicó aislarme de mi propia señora, quien está inmunosuprimida, está pasando por una enfermedad autoinmune y por algunos semana y media estuve muy separado de ella. Pero entonces eso indudablemente uno lo puede interpretar como me siento poco apreciado, rechazado, incluso amenazando a quien quiero. También se produce una situación de incertidumbre que hace que se pierda la capacidad de anticipar el futuro. Y esta me deja huella. No es una situación trivial como que me atracaron y perdí un dinero pequeño aquí a la vuelta de la esquina, sino que esto realmente indica que la vida de uno nunca será como
como antes probablemente. Eso estamos diciendo muchos respecto a la vida en el planeta. También puedo caer en una situación de desilusión frente a la vida, ya lo dije, como desesperanza. Y sistemáticamente, por lo menos en mi experiencia, las personas que más necesitan apoyo psicológico en crisis son aquellas que se les disparan los sentimientos de culpa. Este sentimiento de culpa lo veo muy frecuentemente en quien tiene duelos no resueltos, situaciones previas o en su biografía personal que no ha resuelto, que se activan con situaciones novedosas y críticas como la actual. Por otro lado, verán ustedes la cara opuesta de esa moneda, que es la sensación de muchos individuos de que hay una persecución social, de que hay una discriminación en el perfil de riesgo, que hay agresión, que hay violencia, o actúan con agresión y violencia. Y otra muy frecuente que yo percibo sobre todo en profesionales de la salud, que reprimen su emocionalidad, y también habrán visto ustedes en calidad de fisioterapeutas, que es el mecanismo de disociación, que se traduce con mucha frecuencia en que las personas presentan trastornos psicosomáticos. Si esto es así, este diagnóstico, y encontramos bajo estudios que se han hecho y que ya se están publicando por COVID-19, o que se traen de experiencias anteriores con el ébola, con el SARS, con el MERS, ¿sí? Con epidemias o pandemias anteriores, podemos entender que es frecuente que los estresores que más se presentan que dependen en buena parte de la duración de la cuarentena, o se producen y se disparan por información inadecuada, muchas de esas por manejo tóxico de la información en redes sociales. Se activan por temor a la infección, eso es muy claro en los profesionales de la salud. Activan frustración y aburrimiento cuando se pierden las rutinas diarias y no se normaliza la vida. Cuando se activa un temor a la pérdida financiera y no se ve como una solución a mediano y largo plazo. Cuando se presenta estigma, cuando no se tienen suministros suficientes y no se sabe cómo se va a hacer con el agua, con la comida, con la vivienda o con la ropa, por ejemplo. Dicho esto, entonces no demos por sentado que hay una patología mental relacionada con COVID-19. Más importante para la escucha activa es que yo entienda que escuchar es muy buen paso para que la gente tenga una percepción de futuro, retome su vida, la resignifique el sufrimiento que está teniendo actualmente. Resignificar no quiere decir ver positivo todo lo que está pasando. Resignificar el sufrimiento es hacer que yo tenga la capacidad de sentir que puedo controlar lo más que puedo mi vida. Ojo con eso, porque es muy fácil que alguien entienda que la escucha activa consiste en darle a todo el mundo una esperanza irreal o generalizada, idealizada. Y no es eso. Es desde la gestión del sufrimiento que se hace una buena escucha activa. Y para eso yo necesito permitir que el interlocutor tenga voz, tenga un lenguaje que le permita expresar sus emociones, sobre todo aquellas emociones complejas como la de la culpa que mencioné ahora, que van emergiendo con la situación crítica que se está presentando y que permita que usted se ponga en calidad de testigo del dolor del otro, en capacidad de ser un interlocutor válido para escuchar, sin juicio. De tal forma que escuchar, ¿sí?, y conversar con otro sirve, reiterando un poco lo que acabé de decir, para que las personas puedan, al relatar su sufrimiento o sus vivencias, imaginarlas como un viaje que van transitando al poner palabras. Una recomendación para ustedes que van a ser conversadores, que van a estar en la escucha activa. Estén muy atentas y atentos a los tiempos verbales. Los periodistas, los militares, los abogados, con el perdón del doctor Néstor Gómez, ¿sí?, abogado que me está escuchando, tienden a usar lenguaje en presente. ¿Qué pasa cuando usted va tosiendo por el aeropuerto? O los
las personas con las que conversamos también hablan en tiempo presente. Y entonces, cuando yo le di la mano en la iglesia al que estaba atrás, cuando yo le doy la mano al que está atrás y dicen, desen el saludo de paz, este sujeto tose. Ahí yo estoy no recordando, estoy reviviendo y estoy actualizando una narración que no me ayuda para ver esto en la manera de tránsito. Entonces estemos muy atentos a decir, ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Esto cuándo pasó? ¿A qué horas pasó? ¿Y por qué lo habla así en tiempo presente? O ¿cómo sería mejor decirlo? Intervengan ahí porque esa es la escucha activa, precisamente que usted participa en la co-construcción de una narración, de una historia. Cuando yo logro hacer esto, logro poner una distancia entre lo que viví, el recuerdo y mi situación presente. O sea, que la estoy evocando. Recordar es pasar por ahí, por el corazón. O sea, darle un tono afectivo y traer al presente algo que ya viví, o sea, que lo estoy evocando. Al conversar, yo me veo obligado a relatar o a escoger episodios significativos de mi vida que me permitan estructurar un relato coherente. Entonces, eso ya de por sí es muy útil. Por otro lado, permite hacer público ese sufrimiento, ese temor, lo pongo afuera. Y entonces noto una distancia entre el otro y yo. Y la conversación en ese sentido es un mediador. Y permite como mediador que yo sea reconocido, o sea, que me dé cuenta con otros de lo que estoy sintiendo y reconocido en términos de dignidad también, de que mi relato vale la pena. Pasando a otro punto, entonces las conversaciones para el apoyo psicoemocional son como una especie de tuerca. Es la herramienta. Y una herramienta sirve para muchas cosas, incluso para usarla mal. Por eso a su mano derecha tiene usted la imagen de una tuerca que se llama tuerca mordaza. Si uno aprieta mucho esa tuerca, lo que hace es generar un relato más relacionado con lo que el interlocutor espera que yo escuche, como a la manera de un interrogatorio, ¿sí? Y entonces yo hago preguntas para sacar información y verificar después y contrastar, ¿sí? Hago un cotejo para establecer la verdad. O yo suavizo esa tuerca para que no sirva de mordaza, sino al revés, para que sirva de parlante, para que la persona pueda tener una proyección de sus emociones. Bajo esa idea que acabo de poner acá, ¿sí? Las premisas básicas de las conversaciones de apoyo emocional se centran en mejor hacer buenas preguntas que en dar consejos. Si a alguien se le cae la señal de internet, se tiene que retirar de esta charla en este momento, yo me doy por bien servido si se va con ese mensaje. Intente hacer una escucha activa, aprendiendo a hacer muy buenas preguntas, mejor que dándole consejo al interlocutor. Los consejos apresurados, si yo no conozco bien la situación de la otra persona, si no estoy en un proceso psicoterapéutico, los consejos generalmente obedecen a una proyección de mis temores. Hacer buenas preguntas, en cambio, permite al otro un proceso reflexivo o autorreflexivo, un reconocimiento de sí mismo y tejer una conversación inteligente. Bien. Segundo, y esto va muy para fisioterapia, las experiencias todas, y más estas que están en un terreno movedizo de incertidumbre, se despliegan en un terreno corporal, o sea, son incorporadas y están cargadas de afectos. O sea que la experiencia es un proceso de corporización de algo que se ha percibido. Por lo tanto, los relatos se hablan es desde la emoción. Prefiero que ustedes pregunten qué siente respecto a lo que está pasando, cómo se siente, a que pregunten usted qué piensa de. Tres consideraciones previas antes de hablar de los primeros auxilios psicológicos y de la escucha activa. Si los primeros auxilios psicológicos consisten en observar, informar y conectar, antes de hacer esto, usted tiene que averiguar si es pertinente, si está indicado o es preferible
establecer esta herramienta y utilizarla con la persona que tiene enfrente. Me explico. Las guías de la Organización Mundial de la Salud en primeros auxilios psicológicos nos dan 3 claves para hacer ese primer acercamiento de profesionales no especializados. Observe lo que está pasando, analice, vea el contexto, vea qué riesgos hay ahí, informe, informe rutas de atención, informe cuáles son las formas de contagio con el COVID-19, documente a la otra persona. Muchas de las angustias se estabilizan y se restaura el control cuando yo doy buena información al interlocutor. Y tercero, cuando lo conecto, es decir, cuando le digo rutas de atención, cuando le permito contacto con sus parientes. Eso es muy importante en personas que viven solas, en personas que están en situación de discapacidad, en adultos mayores, pero también en algunos profesionales de la salud que tenemos que entrar en cuarentena o aislarnos. Todo esto es muy importante y está en las guías de primeros auxilios psicológicos de la Organización Mundial de la Salud. Pero antes de hacer cualquiera de estos acompañamientos, yo tengo que establecer si vale la pena hacerlo, si es pertinente. Si yo tengo a alguien que está con una dificultad respiratoria severa, pues en ese momento probablemente no sea aplicable la escucha activa, el acompañamiento y ponerme yo a conversar 1 hora con esa persona. Puede que no esté indicado hacer escucha activa con alguien que tiene unos recursos cognitivos muy limitados, que está psicótico, por ejemplo. Puede también que sea preferible no hacer escucha activa ni hacer primeros auxilios psicológicos si yo veo que es inminente que esta persona que tengo enfrente se va a agitar, que está violenta, que está bajo uso de sustancias o que tiene un riesgo suicida alto. Entonces, tengo que descartar esto antes de empezar a hacer una escucha activa. Vamos a empezar a darle vuelticas a esa tuerca. Pero voy a hacer un pare de 2 minutos para que ustedes hasta ahí lo que llevan escriban sus preguntas. Voy a hacer un momento de silencio y en 2 minutos vuelvo a seguir con esta exposición para hablar de las vueltas de tuerca que vamos a darle a la escucha activa. Denme 2 minutos, por favor. Muchísimas gracias. Gracias a todos por la participación y por estar. Ya tenemos 2 preguntas en el chat. Si alguien más tiene preguntas, las puede ir escribiendo, que yo estoy tomando notas de las preguntas para pasárselas al doctor Alfonso al final de su conferencia.
Bueno, muy bien. ¿Sí se me escucha? Sí, Alfonso, perfecto. Gracias. Bienvenido de vuelta. Ya tenemos Gracias. 3 preguntas en el chat. Yo estoy tomando nota de ellas para hacerlas en el momento que tú nos digas. Si quiere, como son 3, hagámoslas de una vez y después sigo con la otra parte y les agradezco que me hayan permitido esta pausa activa. Entonces, Listo. dime las preguntas. Excelente. Bueno, Salam nos pregunta, tiene 2 preguntas. Gracias, Salam, por estar y por participar aquí con nosotros. La primera dice, ¿cómo implementar estas estrategias a personas no contagiadas que están en casa con altos niveles de estrés, ansiedad y depresión? Sí. La segunda, ¿qué nos puedes recomendar para hacer escucha efectiva a la distancia por medio de redes, grupos de WhatsApp, Facebook y vía telefónica para que sea efectiva? Esas son las 2 preguntas de Salam. Y Aide Roballo nos pregunta, ¿el equipo profesional más próximo tendría que implementar un espacio para esta escucha activa o ventilación emocional de ellos y ellas? Muy bien. Entonces, comienzo por la última. Los equipos que atienden pacientes en general. Segundo, pacientes que tienen sospecha de estar contaminados ya con el virus. Tercer nivel, y con mayor razón, que atienden pacientes ya diagnosticados, los 3 deben establecer mecanismos de prevención del agotamiento emocional sistemáticamente, ojalá al inicio de su turno y al final. Tan importante como el lavado de manos, al menos unas 5 veces se ha visto por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, al llegar al servicio, al entrar a atender a alguien, al hacer un procedimiento, al salir del procedimiento, al salir de ese paciente, al salir del servicio, ¿sí? Así como hay eso para el lavado de manos, esas acciones de prevención, la prevención de las alteraciones posibles psicoemocionales que se presentan en los equipos de salud disminuyen notoriamente cuando se establecen rutinas donde con mi equipo yo puedo comentar mis estados emocionales, cómo me siento y qué he hecho al respecto. Y puedo compartir con los próximos estas situaciones que viví hoy. Bien, es muy importante eso como una rutina de trabajo tan importante como el lavado de manos. Vamos con la pregunta siguiente, escucha efectiva por pantalla. El trabajo con medios virtuales es muy efectivo y necesario en este momento. El problema es que entendamos que cuando somos primeros respondientes, nosotros no estamos haciendo psicoterapia o terapia o tratamientos. Estamos haciendo teleorientación o a lo sumo teleapoyo. Es decir, estamos indicando algunas rutas, dando información de teléfonos donde se puede acceder a atención en salud mental, o estoy dando unas orientaciones de cómo normalizar la vida, o haciendo apoyo respecto a lo que estamos aprendiendo hoy de escucha activa. En ese sentido, y voy por la primera pregunta que hizo Salam, ¿cómo implementar estas estrategias en casa? Es muy importante que entendamos que se puede hacer un contacto con personas en casa a través de esas vías virtuales y ojalá que pudiéramos desde la pantalla recomendar y ver al otro. Es muy importante ese aspecto de ver la corporalidad del otro, leer su lenguaje no verbal, leer su corporalidad para también desde ahí hacer unos aportes al manejo emocional que vamos a hacer por este medio. Está validado, se han hecho estudios que muestran que es muy útil, que se puede hacer, conviene es establecer unos estándares de mínimos técnicos, no solamente de las herramientas que vamos a usar tecnológicas, sino también de insumos como conseguir la información de la persona, tener ubicado dónde está, cómo se llama, cuál es ese teléfono, quiénes están con ella, por si acaso me toca después prender alguna alarma.
Por otro lado, garantizar la confidencialidad de esa conversación. ¿Bien? El Ministerio de Salud está en este momento sacando unas disposiciones respecto a esa posibilidad de hacer teleorientación y teleapoyo. Las estrategias de atenuación de los riesgos en salud mental al estar aislados en la casa o ya en cuarentena, que es una medida un poco más drástica como la que tenemos en este momento en el país, debe estar esa atenuación marcada por unos 10 cosas que yo he difundido ya en redes, como normalizar la vida, tener actividad física, retomar los hábitos que había dejado de lado por estar muy ocupado afuera del hogar, mantener hábitos que impliquen que yo me levanto por la mañana, me baño, hago ejercicio, desayuno y me visto, no permanecer empijamado todo el día, ¿sí? Normalizar mi vida implica reconocer mis estados de ánimo, pero también tratar de llevarlos hacia otras cosas que yo voy a mencionar más adelante. Establecer rutinas de contacto con mis parientes, mantener algún nexo con los vecinos, que me interese a mí tener teléfonos de quién está en una situación de mayor riesgo que yo, ¿sí? Estar pendientes no significa necesariamente estar pegados o en contacto con otros. Es no estar intoxicado de información, o sea, establecer unas rutinas que regulen la información sobre el COVID-19 y cómo vamos, que yo veo que mucha gente está interesada. Hoy no dijeron cuántos muertos van. A veces es más importante informarse cuántas personas se han recuperado y cuál es la curva también de recuperación, y no quedarse solo en la situación negativa, destructiva y apocalíptica, sino también escuchar historias esperanzadoras. Ahí he dado varios consejos muy concretos que se pueden establecer directamente con todas las personas con las que yo participé en relaciones de escucha activa, sea por presenciales allá en la institución, en la IPS, o sea en vía telefónica o por medios virtuales. Creo que he respondido a esas tres. Voy a seguir entonces con la presentación. Y entonces, la primera vuelta de tuerca respecto al uso de esta herramienta de escucha activa es que entendamos que la escucha activa no es de mi interlocutor en relación conmigo. Tanto él como yo estamos metidos en una red de relaciones más extensa. Él habla por su familia, por sus vínculos laborales, por sus vínculos de barrio, por sus ancestros e incluso, como en mi caso, que tengo una hija en el exterior que tiene una bebé, entonces yo me siento abuelo y ligado con ella, pero además ella está esperando un bebé. Entonces hay una ecología del vínculo social que va más allá de la presencialidad y tener al otro frente o verle la cara. Ese otro está hablando por muchos otros que lo rodean, por muchos otros que lo antecedieron y por los que van a venir, y las expectativas de que vengan y vengan sanos. ¿Sí? Igual pasa conmigo, que soy el interlocutor. En esta vuelta de tuerca, tendremos que entender que la escucha activa es muy diferente de acuerdo al contexto local donde estamos. Antes de enfermar, yo estaba haciendo viajes todos los fines de semana a diferentes partes del país en un proyecto que estoy acompañando. Y es para mí claro la diferencia de proxémica o de distancia para el diálogo que se tiene al trabajar en Arauca, al oriente de Colombia, que en Quibdó, o que se tiene en Vistahermosa, al sur, o que en el Meta, perdón, o que se tiene en Santa Marta, ¿sí? Hay comunidades que les es muy difícil no tocarse, que es muy difícil además no pasar de llorar y del sufrimiento al baile o a la comida, que les es fácil cambiar de una emoción a otra. Entender ese contexto local es muy importante, independiente
además del COVID-19, nosotros estamos en Colombia, donde hay unas comunidades que históricamente por años han sido amenazadas, donde el miedo se instaló hace muchos años, donde es peligroso interactuar y mucha gente prefiere estar dentro de sus casas. Ahora con unas medidas de cuarentena, o se refuerzan ciertas situaciones o se ven muy normales, pero la violencia ha seguido, como ustedes pueden ver por los medios de comunicación, siguen asesinando líderes sociales, sigue habiendo combates en algunas partes del país. Entonces, esa lectura del contexto cuando se escucha es muy importante. ¿Sí? De acuerdo a donde ustedes estén haciendo esa conversación, también es muy importante si la están haciendo en una visita domiciliaria o si la están haciendo en el contexto de un paciente que llega al servicio de urgencias, o lo están haciendo en otro contexto diferente, por ejemplo, de un voluntariado, donde ustedes están en un centro especial de acogida. ¿Bien? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta y no solamente en términos regionales y geográficos, sino también institucionales. Hay que escuchar sin hacer juicio, sin confrontar, porque su intención no debe ser obtener una verdad, un testimonio verdadero, sino verosímil, ¿tá? Que se hable desde lo emocional. Procure no medicalizar o patologizar o hablar desde el punto de vista de que lo conduzca a un diagnóstico, a una formulación. En principio, con medidas de escucha activa, de primeros auxilios psicológicos, el 80% de las personas recuperan el control de sus situaciones emocionales, les baja la ansiedad y no requieren ser derivados hacia una atención de psicología o una atención médica, y menos una especializada. Recuerden el mantra, a usted le está pasando algo normal porque su situación es bastante anormal, le están pasando cosas muy nuevas. Cuénteme cómo ha hecho, cuáles son sus fortalezas para sobrevivir y llevar a cabo su vida lo mejor que puede. Escuchar activamente implicaría desde ese punto de vista concentrarse en los recursos, en lo que le ha permitido a la persona tener bienestar y en control suficiente de su tiempo presente, que si no está, entonces en momentos en que sí lo ha logrado, ¿qué es lo que usted ha hecho bien? Esté atento a las narrativas y la forma en que se hacen esas narrativas. Ya lo dije, el tiempo verbal es muy importante. Es muy diferente también a alguien que habla de nosotros, a que hable de yo, ¿sí? O de lo mío. Esté atento a todo eso porque eso le va a usted a dar una característica particular o singular de esa narración. La escucha activa no es algo que usted obtiene del otro, es algo que se co-construye entre el otro y usted, y el otro y usted habla a nombre de muchos. ¿Bien? Son muchas historias que se van juntando, entre otras no solo la historia de otros que me sucedieron, que me antecedieron o que me acompañan, sino también historias de mi propia vida, de otros eventos que hubieran podido ser muy estresantes, de otros eventos que culturalmente se manejaron de una manera particular en mi comunidad, de otras historias que me generaron una relación dignificante y de orgullo conmigo mismo y que superé y que me han servido para tener control de mi vida. El propósito de la escucha activa, básicamente, eh, es que las personas continúen con sus vidas sin necesidad de que yo me vuelva necesario para que tomen decisiones. Procuren eso, que no generar dependencia, ¿sí? A veces uno se casa con las personas, así sea igual con su colega, que me confió tal situación, y de ahí en adelante entonces todos los días ese colega cree que solamente conmigo y solamente bajo mi consejo es que va a poder tomar decisiones. Entonces el trabajo queda mal hecho ahí. Le falta una patica y es que yo pueda avanzar para que el otro pueda llevar su vida y también para que yo pueda llevar mi vida. Por eso puse ese papagayo ahí en la imagen. Los papagayos miran de ladito, no de frente. Las cosas que generen mucha carga emocional deben implicar que yo me haga de ladito frente al otro.
no tan de frente, que cargue con sus penas, porque no son las mías, son las de él. Yo las acompaño, las miro de ladito, invito a la otra persona a que el horror que esté presentando, que lo sienta como una cosa catastrófica, la mire de ladito y no la destape toda completa. Sobre todo si yo pienso que mi conversación va a durar unos minutos y no va a ser muy extensa, yo no voy a permitir que me lo cuente todo o que me empiece a contar desde que nació o desde que tuvo 5 años para llegar al relato de lo que le pasó hace 2 días. Yo intervengo en la conversación para que la otra persona vaya de ladito manejando las emociones poco a poco, como dice la canción, despacito, bien. Y así usted, como cuando se entra en un campo quirúrgico que está sangrando, tapa la herida a veces, vuelve y la destapa, aborda los problemas, vuelve y la tapa. Si es necesario, conviene una segunda conversación o tercera, no piense que todo lo tiene que resolver hoy. Compartir y tener una escucha activa significa que yo sí necesito un entrenamiento para diferenciar lo que yo hago de lo que haría mi vecina o una persona en una conversación entre amigos. Mi conversación y mi compartir debe ser relevante. ¿Sí? Y en esa capacidad de significar que yo le dé a la narración, para que no entre en detalles que son irrelevantes o que simplemente se convierten en una lista de quejas, yo tengo que estar tejiendo la conversación con el otro, con el interlocutor, de tal forma que él se permita hablar no solo de su malestar, sino de qué siente, o sea, cómo vive la situación, o sea, que se conecte con su cuerpo, no qué piensa solamente. Pero también a que hable de los recursos que le permitan comprender la situación por la que está pasando y que le permitan no entender que solo le pasa a él, lo cual indicaría una privatización del daño. Una segunda vuelta de hoja, de tuerca, aquí que vamos a dar en la escucha activa, es que no es posible hacer una escucha activa si no estamos basados en un acuerdo. La escucha activa se da porque los dos estamos voluntariamente ahí. Si no, es mejor no emprender esa tarea. Hay que ser explícitos en la intencionalidad. No es cambiar el mundo, no es cambiar la personalidad del otro, no es cambiar problemas anteriores, sino es muy centrada en lo actual. O sea, tiene una intencionalidad que debe ser explícita. Bueno, usted ya me contó, ¿qué espera que pase de esta conversación? Haga la pregunta directamente. ¿Qué espera que pase acá? Si las expectativas están desbordando lo que usted es capaz de producir en esa conversación, pues trate de ponerle criterio de realidad al asunto y generar un alcance de la conversación para que las expectativas sean realistas. Entonces, sus habilidades para conversar deben usarse de manera responsable y no de manera omnipotente, de tal forma que usted, con los esfuerzos que ha hecho para acompañar al otro, logre sostenibilidad de tal forma que el otro pueda seguir sin usted. Pero también, o sea, conversando con otros, conversando con él mismo, pero también que los efectos de su conversación con él sean sostenibles en el tiempo. Reitero que estas situaciones son emergentes, es decir, son novedosas. Nadie es experto acá, pero sí podemos ser muy creativos. Requerimos para eso proximidad con el otro, confianza y comprensión mutua. Proximidad no necesariamente es estar físicamente pegado del otro o tocándolo. La proximidad significa una disposición de estar en la conversación. Acotar las expectativas será muy importante, ya lo dije, y las intervenciones de escucha activa siempre serán breves, pero requieren una continuidad narrativa. O sea, ¿qué quiere decir continuidad narrativa? Como todo buen cuento de García Márquez, tiene un inicio, tiene una trama, donde pasan muchas cosas y un desenlace. Cualquier obra de teatro tiene esos pasos que permiten que haya una continuidad entre la forma en que se presentaron al principio, la problematización y un desenlace que permite a usted decir, bueno, ya llevamos tanto tiempo hablando, o llevamos 3 veces que hemos hablado, o una sola vez, pero hemos hablado media hora.
¿Ha cambiado en algo la situación? Podemos cerrar acá y vamos haciendo un cierre que permita evaluar qué es lo que ha cambiado desde antes de conversar a después de conversar. Eso es la continuidad narrativa. No conversen con otro, sino construyen primero el lugar seguro y una relación que permita tener una sensación de seguridad. El lugar seguro puede ser un espacio dentro del servicio de urgencias donde yo pueda hablar con privacidad, pero el lugar seguro también puede ser que yo, eso pasa mucho en los niños y en los adolescentes, para conversar me agarro de cierta parte de mi cuerpo o estoy abrazado de mi mamá para poder decir lo que estoy sintiendo. Entonces, permitan que se construya ese lugar seguro a propósito para que eso genere una sensación de confianza existencial, de seguridad existencial. Así el virus ande por donde sea. En el caso de mi nieta, ella dice, yo sé que a la calle no salgo porque hay un bichito, coronavirus, dice mi nieta, que puede atacarme, pero mi mamá me va a defender. Entonces ahí hay un espacio seguro. Bien. Apuéstele a modular las emociones y las conductas. Ya vamos a ver cómo se hace. Conecte, conecte lo que está pasando, las ideas con las emociones con las sensaciones, con lo perceptual, para buscar sanar heridas que incluso se activan de cosas del pasado y que no tienen que ver con el hecho actual. Sea cuidadoso con qué informa y cómo lo informa. Y asegúrese no de preguntar, ¿me entendió? Pregunte es, ¿qué me entendió? Esta diferencia es fundamental. Por complacer al interlocutor, las personas generalmente le dicen a uno, sí entendí. Pero cuando uno pregunta, ¿qué entendió? Uno se da cuenta que son muy diversas las formas, ¿sí?, de entender. Trabaje desde los recursos, insisto, y desde las fortalezas. Valore no solo la historia actual, sino historias de éxito, de superación personal del pasado de esa persona o de ese grupo con el que está hablando. Haga pausas como las que tomé yo ahora, ¿sí? Si la persona se descompensa mucho cuando está hablando con usted, vaya y traiga un vaso con agua o solicítele que vaya y tome algo. Aquí lo estoy haciendo yo. Si yo estoy hiperventilando, por ejemplo, el tomarme una agua aromática, tomar algo, pasarlo por mi cuerpo, me hace volver al cuerpo y me obliga a respirar y a pausar lo que estoy diciendo. Tomarse el tiempo, respirar, son dos cosas que invitan a la conciencia plena, a la conciencia corporal y que ustedes como profesionales de fisioterapia saben hacer muy bien. Procuren hablar uno a la vez y no estar en discusiones donde ambos hablan y no se escuchan. Eventualmente puede que estén en desacuerdo y los interlocutores toleran esto siempre y cuando usted argumente con honestidad y de manera auténtica. Siempre respete la contribución de los demás, así le parezca traída de los cabellos y no la comparta, busque qué de eso puede ser tenido como positivo. Tercera vuelta de tuerca. Esta tiene que ver con las herramientas que Adalberto Barreto, perdón, que Alberto Fernández Liria y que Beatriz Rodríguez, ambos desde España, nos tienen muy bien establecidas bajo la denominación de herramientas de primer grado. Quiere decir aquellas herramientas que tienen que ver con, antes de empezar una conversación muy extensa y que tienen que ver con mucho con elementos no verbales. Por ejemplo, la actitud general, cómo me paro yo, cómo me siento, así esté detrás de la pantalla, ¿sí? Cómo estoy siendo visto, tener conciencia de esto va a ser importante. Cómo me preparo para la conversación, cómo me descargo de lo que vengo trabajando o trayendo de atrás para que eso no contamine la conversación que voy a iniciar y regule mi actitud interna dispuesto para la escucha. Atenda a lo no explícito, a la forma en que se hacen los discursos, a qué se calla, qué es lo implícito, que está en el
subtexto de lo que la persona está diciendo, qué usa como pretexto para hablar, cuál es el texto en sí mismo, pero también todos estos aspectos del contexto, el cotexto, el subtexto van a ser muy importantes y que configuran en buena parte la comunicación no verbal. Preste atención al tono de voz, a la forma en que se expresa facialmente la persona, al titubeo, al temblor de la voz, y utilice su propia emocionalidad para que le permita manejar desde ahí una hipótesis de qué está pasando. A eso lo vamos a llamar contratransferencia. Y es que usted observe qué le pasa a usted cuando escucha esto. Cuando un interlocutor quiere contar algo, pero en un momento dado se calla o empieza a llorar, observo que los que están haciendo la escucha se pueden sentir en una condición muy embarazosa, no saben si interrumpir o no, o rápidamente acuden a darle palmaditas en el hombro a la persona y decirle cálmese. Eso es lo que no hay que hacer. Puede ser más útil manejar los silencios, hacer parafraseo. Ah, decía usted que tal cosa. Cuando usted mencionó esto, tal, ¿sí? Pero también sirve cosas tan sencillas como decir, ajá, uh oh, ¿y qué sintió cuando eso? Hay silencios que son útiles y que sirven para hacer pausa y darle un timing, un ritmo particular al relato. Y hay silencios inútiles que pueden durar horas y que no producen ninguna comunicación. Entonces usted tiene que intuitivamente saber cuándo parar al otro, pero una herramienta clave es parafrasear o hacer recapitulación, clarificar, dar instrucciones. ¿Sí? Esto pasa mucho cuando se está contando situaciones como esta. Ese tipo de intervenciones ayudan. Pasando a herramientas de segundo nivel, en términos de Alberto Fernández y Beatriz Rodríguez, los tipos de preguntas que usemos, si las usamos intencionalmente, van a ser muy útiles para establecer conversaciones. Voy a tipificar 4 tipos de preguntas, básicamente. Van a ver ustedes que son muy, muy importantes todas y que tener conciencia de qué tipo de pregunta está haciendo le va a servir a usted para hacer una conversación inteligente y un acompañamiento más que desde el consejo, desde la pregunta. Las primeras preguntas son lineales y externalizantes. ¿Qué le pasa? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué edad tiene? ¿Está usted aquí con alguien o viene solo? Muchas de esas preguntas que acabo de hacer se responden con un sí o un no, o se responden de manera muy breve con información y con datos, pero me sirven para establecer un contexto y una razón que ustedes saben como profesionales de la salud que se puede llamar motivo de consulta. También sabemos que el motivo de consulta es la queja y que la queja no es el problema. Hay que, en una escucha activa yo tengo que traducir en la queja en un problema y el problema en algo que sea operativamente modificable. Para eso yo hago las preguntas que vienen a continuación que se denominan preguntas circulares. ¿Quién más piensa lo que usted? ¿Quién más siente lo que usted? ¿En qué otras épocas de su vida ha sentido usted eso? Cuando usted siente culpa, ¿qué pasa con la rabia? Usted ha mencionado que ha sentido miedo, en tales otras ocasiones rabia y en tales otras una sensación de vergüenza muy importante. Cuénteme cuál ha predominado en los últimos 2 días. En otras palabras, una pregunta circular es aquella que pone en juego 2 personas o más, 2 relaciones. ¿Sí? ¿Quién más le está pasando esto en su casa? ¿Sí? ¿Quién más piensa que esto es un problema como usted? Cuando uno pone en conversación 2 emociones o más, o una emoción con una idea, o 2 ideas, o 2 actos, ¿sí? Cuenta usted que a los 15 años
le tocó el desastre de Armero y ahí murieron varias personas de su familia. Y me cuenta que eso se ha vuelto algo que está pensando día y noche últimamente. ¿Qué diferencia hay entre lo que pasa actualmente con lo del coronavirus y lo que pasó en Armero? Ahí hay una pregunta circular. Bien. Las preguntas circulares son a su vez muchas preguntas reflexivas, pero podemos a veces independizar el tipo de pregunta que vamos a llamar reflexiva en cuanto a que la uso con intención de validar una hipótesis que yo tengo. Vamos a ver más adelante, en pocas imágenes más adelante, que algo que yo puedo validar es el tipo de pauta problema que la persona está usando. Entonces yo desarrollo unas hipótesis sobre la pauta problema y hago preguntas sobre eso. ¿Sí? Eh, una pregunta reflexiva podría ser, si usted no solo se bañara las manos, sino también se bañara el cuerpo, ¿cree que su sensación de seguridad aumentaría? Mm, ¿Cree usted que sería distinta esta situación si usted no estuviera usando agua oxigenada para limpiarse? Yo estoy haciendo insinuaciones mediante esas preguntas también. ¿Cree usted que hay alguna diferencia si ninguno en la casa está tosiendo y estamos en cuarentena? ¿Hay alguna diferencia en que cada uno de ustedes duerma en un cuarto aparte, incluyendo la niña de 3 años, a la cual tiene usted allá aislada? Pues, estoy haciendo una pregunta, pero es una pregunta que tiene, entre comillas, como diríamos los colombianos, tiene su veneno. O sea, sirve para sugerir una hipótesis y validarla. ¿Sí? ¿Vale? ¿Cree usted que es importante acudir al médico con estos síntomas que tiene? ¿O podría usted manejar esto sin acudir a la consulta? Yo estoy dando una consulta telefónica y hago esa pregunta reflexiva. Estoy sugiriendo al otro, no es necesario que usted se vaya a- al servicio médico, puede que eso sea más bien riesgoso. Las preguntas estratégicas son las de más alto nivel acá. Y son aquellas que sirven es ya para hacer ya cuando ya tengo confirmado una hipótesis, me sirven para producir cambios conductuales o comportamentales, o cambios en las creencias, o cambios en las ideas. Tenemos entonces 4 tipos de preguntas: lineales, circulares, reflexivas y estratégicas, y juego con ellas para tener una conversación que permita desarrollar o construir un problema, pero también transformarlo. ¿Qué se hace en la conversación? Legitimar el sufrimiento del otro, reconocerlo. No ver como positivo lo que le está pasando al otro en su sufrimiento, o lo que está pasando en el país, por ejemplo, o en su casa. Lo que debe ver uno como positivo es la capacidad de resistir los enfrentamientos exitosos. Hablar desde lo subjetivo más que de lo objetivo será importante. Y resignificar esa subjetividad, reconociendo cuál es el simbolismo, la representación mental que tiene cada cual sobre lo que está pasando. O sea que es un asunto de intervención sobre la percepción. Muchas veces no tiene nada que ver con la intervención objetiva. No es del coronavirus, en realidad, que estamos hablando. ¿Sí? No es que el coronavirus produzca directamente un desequilibrio emocional, a no ser que lo estén estudiando y se encuentre que sí hay posibles manifestaciones neuropsicológicas. Pero en principio aquí se trata de poner en juego la subjetividad. Construir soluciones es mejor con el otro que dar consejos, lo he dicho como 3 veces. Cuando se trata de menores de edad, y ya puse un ejemplo, conviene que haya adultos que acompañen. Ya hablamos de los silencios, hablamos de los ritmos. No hagan, no abran una conversación de escucha activa si piensan que no van a tener tiempo, porque eh, es acción con daño interrumpir una conversación porque usted simplemente a los 5 minutos se tuvo que ir, y pueden quedar muchas cosas abiertas y no generar confianza. O sea que no va a haber otra oportunidad para volver a conversar, a no ser que usted haga un encuadre muy bueno. Las conversaciones deben ser pertinentes, ya lo dijimos, respetuosas y sin el apremio del tiempo.
Cuando surja el miedo, la rabia, el resentimiento, busque que la persona le ponga nombre a eso sin rechazar la emergencia de esa emoción. No se olvide de registrar los datos de la persona y si no vuelve a verla, no cumple con el encuadre, hágale seguimiento. En pocas semanas vamos a estar seguramente muy desbordados con las atenciones. Entonces, es probable que si usted no anota y no tiene en mente esto y no tuvo la precaución de decir nos vemos mañana o hablamos por teléfono, sea usted quien deba tomar el teléfono y preguntar en qué va esta situación con la persona con la que habló. Procure instilar esperanza, pero no una esperanza idealizada, sino una esperanza planificada, donde qué tareas hay que hacer para que se cumpla lo que yo estoy pensando. Todo esto es para tener conversaciones que me permitan generar soluciones, soluciones que son singulares para mi caso o singulares para mi red en la que yo participo. No es conveniente comparar, ni tampoco traer a cuento lo que sirvió con el paciente con el que yo hablé ayer, reproducirlo idénticamente con el actual. Es importante, si yo no voy a dar consejos, pues no dar lecciones. Hay que proteger la palabra del otro y favorecer que el otro reconozca que tiene la medicina en su palabra, en su corazón, en su cuerpo, en su ser. A veces es útil reconocer que yo no sé, que no sé qué hacer, que yo no soy quien he vivido esta situación y que es en la conversación que va a salir la solución, no porque yo la ofrezca, sino porque la construimos. A veces en el sentido práctico sí hay que dar rutas de atención y resolver problemas, sobre todo en términos financieros, temas laborales, etcétera, se puede requerir advertir al otro de cuáles son las medidas que está tomando el gobierno al respecto. Procure que las emociones destructivas se vuelvan constructivas. Para eso me va a brincar acá y a esta, que es la quinta, me falta la cuarta, pero me voy a saltar para hablar de las emociones. Esta herramienta es supremamente importante. Cuando yo tengo una escucha activa, estoy trabajando desde la emoción. Y trabajar desde la emoción no simplemente es conectar al otro con su emoción, acoger su emoción, también significa legitimarla, es decir, qué bien que está pudiendo expresarlo. Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamaría usted a eso que está pasando por su cuerpo ahorita? ¿Qué está sintiendo? ¿Dónde lo está sintiendo? Nómbrelo. Modúlelo es transitarlo por el cuerpo. Apacigüe esa emoción. Calme y consuele. Consuele no necesariamente es abrazar al otro porque no lo podemos hacer por el contagio, por medidas de prevención, ¿sí? Por precaución no vamos a tocarnos mucho. El consuelo puede estar en ese acompañamiento que yo hago en la conversación, en mantener el ritmo, en hacer, ajá, ¿sí? Sí, que estoy prefiriendo hacer eso con monosílabos, como, ¿qué quiere seguirme contando? Mejor eso que decir, yo lo entiendo, porque yo necesariamente no estoy entendiendo, ya que no he pasado por eso. Permita que el otro construya sentido a lo que está sintiendo y a lo que le parece que significa lo que está sintiendo. Eso es lo que le va a permitir elaborar su emoción. Es cuando le construye un sentido, una razón de ser. Y si surge un para qué, no para qué yo viví el sufrimiento, sino para qué sirve responder, tener resiliencia, usar mis recursos, yo estoy logrando trascender e integrar toda esa emocionalidad desbordada y de esa manera yo tomo posición frente a lo que está pasando. En suma, la escucha activa permite generar narrativas alternativas, unas nuevas que resignifican el dolor, que a partir de la emoción se centran en lo que yo he vivido y no en el hecho objetivo del evento en sí mismo. Para una persona puede ser muy importante y muy grave haber entrado en cuarentena sabiendo que su perrito quedó en la casa del hijo menor que lo tenía para entonces y que no logró traerlo. Para otro puede ser el riesgo inminente de perder su trabajo o no tener con qué vivir la próxima semana.
Entonces no de nada por hecho, ni son las cosas objetivas las que marcan el sufrimiento. Es la emocionalidad y el tono emocional y el significado que yo le doy a lo que está pasando. Por lo tanto, esté libre de juicios. Pregunte qué siente, qué piensa y qué hace cuando. ¿Sí? Pero fíjate que la primera es qué siente. ¿Qué le molesta? ¿Qué le importa lo que está pasando? ¿Qué es lo que más le produce sufrimiento o le preocupa? ¿Qué tiene que ver con usted? ¿Qué tiene que ver con sus relaciones familiares, con el tema del empleo, con otros tipos de experiencias que en este caso en Colombia serían las de violencia, le han- se han presentado en su biografía? Favorezca que el otro no le cuente secretos o le favorezca que no hacer pactos de silencio con el otro. Cuando el otro dice, le voy a contar algo, pero no quiero que le cuente a nadie, y menos a mi familia. Y es que ya tengo listo con qué me voy a suicidar. Si usted le anticipa a la otra persona diciéndole que va a mantenerle el secreto, después usted no sabe qué hacer con eso. Es importante que usted le diga que hay un límite al secreto, que si usted considera en un momento dado puede contar a alguien, sobre todo en el caso de los menores de edad, o en el caso de personas que tienen riesgo de heteroagresión. Usted no puede prometer que no va a contar nada. Tiene que anticiparse y decir, yo no puedo garantizarle eso. Yo lo que le puedo garantizar es que voy a actuar en beneficio de sus relaciones y de usted mismo. Si hay una tendencia de las personas a hablar desde la queja, produzca un proceso conversacional para que las personas sanen al poner en palabras ese mal y lo conviertan en problemas y los problemas en algo operativo que hacer. Trate que las personas no hablen de uno de mujer, uno de hombre, es que uno de casado, es que los pobres somos así o nos pasa, es que los políticos, ¿sí? Es que la gente irresponsable. Trate que más bien las personas hablen desde mí, desde su percepción de mí. ¿Sí? O sea, yo soy el que tengo miedo, yo siento esto, sin generalizar, sin hablar en términos vagos. Si tienen muchas quejas, procure que las organicen por prioridades. ¿Qué es lo que más, qué es lo que menos le preocupa? Para que no se trabaje sobre un todo. Articule, ya lo he dicho varias veces, las emociones con los sentimientos, estos con razones y con las conductas y las acciones. Si va a tener varias conversaciones con las personas, procure establecer cada cierre. ¿Qué se lleva de esta sesión? La cuarta vuelta de tuerca, y ya casi estoy acabando. Tenemos tiempo suficiente para otras preguntas. La cuarta vuelta de tuerca, yo ya la había anunciado como la pauta problema. También la he aprendido de los colegas psiquiatras Beatriz Rodríguez y Alberto Fernández Liria. La he trabajado por más o menos 20 años. Cada vez que yo hago un proceso de escucha activa, sobre todo en la primera sesión, y esto tiene que ver en parte con principios de neurolingüística, yo estoy muy atento al predominio lingüístico que la persona usa, al repertorio lingüístico que la persona usa para describir lo que para ella o él es su problema. Me ha servido muchísimo como herramienta estar atento a que hay personas que hablan principalmente desde su biografía personal o desde las historias del colectivo. Pasa mucho con grupos políticos, con organizaciones sociales, pasa mucho con personas que han dedicado su vida a una empresa y están identificadas con la empresa. Y entonces, cuando hay una crisis como esta que obliga a cerrar la empresa o que hace que haya unos despidos masivos, pues yo desde ahí es que empiezo a relatar. Es que mi papá trabajó en esta empresa y después que él se pensionó fui yo quien heredó ese trabajo. Entonces ahí hay una forma de contarlo. Yo empiezo a contar mi problema desde mi biografía. Otros cuentan desde el pensamiento. ¿Qué pasará con ese COVID? ¿Qué porcentaje hay de que yo me enferme? ¿Qué porcentaje, qué riesgo hay si uso jabón antibacterial o uso
jabón con un porcentaje de alcohol de mayor del 60%, o si me tomo el alcohol, algo así, ¿cierto? Entonces las personas hablan eh, muy distantes de lo emocional y muy desde sus procesos cognitivos y quieren esa información. Hay personas que hablan desde la conducta. A mí que se me pegue esto, de algo se ha de morir uno. Eh, pues yo he sobrevivido a muchas otras situaciones, ¿por qué me va a pasar algo ahora? Um, Desde que pasó esto, yo no hago sino pensar en que me quiero morir, porque ahora sí tengo motivos para pensar que este mundo se va a acabar. Ahí hay unas conductas. ¿Sí? Cuarto, si ustedes se dan cuenta, a lo largo de la exposición larga y aburrida que he tenido con ustedes, espero que no haya sido tan aburrida, pero espero que ustedes se hayan dado cuenta que en la exposición yo he dado algunos eh, tips, algunas claves de mi propia vida. Ya pueden ustedes decir, ah, este doctor Rodríguez tiene una hija que está embarazada. Eh, el doctor Rodríguez tiene una nieta, tiene una esposa, la esposa sufre de una enfermedad, él ha viajado últimamente fuera de Bogotá. Quiere decir que yo tengo una tendencia a hablar desde mis relaciones con otros que me importan. No lo puedo evitar. ¿Sí? Entonces, si yo voy a buscar que ustedes me escuchen, van a ver a Alfonso Rodríguez hablándole desde sus creencias o desde las relaciones que le marcan su vida. Y ahí hay una pauta lingüística que es muy importante aprovechar. Dicho esto, y teniendo 4 pautas, ¿sí? Cuando ustedes emprenden una relación de escucha activa, igual que cuando emprenden en una fiesta el camino para ir a invitar a alguien a salir a bailar, cuando ya lo tienen enfrente y van a bailar, hay un desencuentro muy grande si ustedes dicen, eh, eh, yo veo negro el panorama, y la otra persona dice, me suena lo que usted está diciendo. Ahí estamos hablando de dos canales perceptuales diferentes. Entonces la pauta problema me sirve para sintonizarme en el canal que el otro está usando. Y desde ahí empezar a trabajar la conversación para después poder hablar a lo largo de la misma conversación o de otras que yo tendré más adelante. Por ejemplo, si hablan conmigo y yo les hablo de mis relaciones con otros significativos y que eso es lo que me hace sufrir, tendrá que haber un momento en que usted me dice, me tengan que decir, doctor, y usted, o Alfonso, ¿usted qué ha hecho con eso? ¿Y qué ha pasado en su vida antes que tenga que ver con eso, o sea, desde la biografía? ¿Y qué piensa sobre eso? Porque usted me ha dicho que siente con sus parientes, ¿sí? Y ahí entonces logro integrar una narrativa diferente y mucho más ampliada. ¿Observan ustedes la utilidad de esto? Espero que sí, porque es una herramienta, una vuelta de tuerca muy importante. Esta ya la habíamos visto, que es la quinta, que es el terreno emocional sobre el cual yo hago la narración. Simplemente quiero agregar que esa narración tiene un tono emocional usualmente predominante, así como tengo una pauta problema en el discurso. En lo emocional, habemos personas que hablamos muy desde la tristeza, otros hablamos habitualmente desde la rabia, otros hablamos muy desde la culpa, otros desde la victimización. Seamos profesionales de la salud o seamos personas del común, estemos a 2 metros de distancia de ellos haciendo una conversación con todo el equipo de protección personal que pueda yo tener adecuado. Así, o a través de una pantalla, de, un, de una línea telefónica, de todas formas yo alcanzo a notar que en su discurso las personas tienden a escoger preferentemente un tono emocional. Registre cuál es ese tono a su modo de ver, intuitivamente hágalo, ¿sí? No le tiene que preguntar al otro, acuda a su contratransferencia, qué le dice su corazón, qué escucha usted emocionalmente, qué se le mueve, y desde ahí invite en la conversación a transitar por otras emociones, pero tenga un punto, una línea de base. A eso me refiero con la emoción dominante. Y les dije varias, ¿no?
desde el enojo o la rabia, desde la venganza. Ah, le voy a pegar esto a todo el mundo, ¿por qué me tenía que dar a mí? ¿Sí? Desde la tristeza, desde la culpa, desde la sensación de víctima. En suma, y ya casi acabó, al escuchar se requiere comprender más que explicar, trabajar más sobre el cómo que sobre el qué, o sobre el por qué, más sobre el cómo y el para qué. Asómbrese, no tenga hipótesis cerradas donde usted sabe mejor que el otro lo que le pasa al otro sin preguntarle al otro. Es mejor que usted tenga capacidad de asombro y pregunte para que el otro le explique qué es lo que está pasando. Le explique, no, le ayuda a comprender qué es lo que le está pasando, qué está sintiendo. Esto ya lo dije, pasar de la queja al problema, que es saber qué es el problema, y de esto a la solución, saber cómo. Es mucho más importante. Lo de las redes de apoyo y los recursos, se entienda que no son solo los recursos personales de los que hablamos, sino de la red de relaciones. Y en lo que ustedes son expertos también, promuevan una conciencia de sí en un contexto particular. ¿Qué no hacer? No esté buscando el protocolo. Seguramente lo importante será que usted se salga del protocolo cuando vea el caso específico. A eso le voy a llamar transgresión validada. Quiere decir que uno, cuando es experto en algo, cuando lleva muchas veces acompañando, uno se da cuenta que a veces hay que salirse del libreto y no hacerle caso al doctor Rodríguez. Y de pronto voy a usar algo que yo me inventé o que se me ocurrió intuitivamente. El límite de la transgresión de las guías de manejo, de las guías de escucha activa, de los protocolos incluso psicosociales que hay para hacer esto, mejor que protocolos, vamos a llamarle guías, el límite de esto es que yo necesito un equipo, trabajar con otros, nunca trabajen en escucha activa solos o solas. Hagan parte de equipos de escucha activa, porque ahí es cuando el equipo le ayuda a uno a entender que de pronto hizo algo inadecuado, intervino de una manera demasiado activista, ¿sí? Que hizo ruido y que no ayudó, o de manera muy directiva, o que estuvo pasivo frente a algo, o que proyectó fue su propio problema en el otro. Es el equipo el que le ayuda a uno a tener el límite de las cosas que usted puede hacer creativamente. Por eso se necesitan al cierre de la jornada, por ejemplo, averiguar, bueno, ¿qué escuchó usted? ¿A quién acompañó? ¿Qué siente? Eso sí le sirve para prevenir el agotamiento emocional, pero también para afinar sus herramientas de escucha activa. Nada de esto se puede hacer si usted piensa que está haciendo el trabajo. Es decir, que usted lo que está es prestando un servicio, como prestar un servicio al cliente, al usuario. Porque ese interlocutor se va a dar cuenta que usted simplemente está haciendo la tarea porque le tocó. Y así es mejor que no haga escucha activa. Es mejor que usted siempre provea la sensación y la sienta auténticamente de que está entre sujetos. Que el protagonista no es usted, que le va a decir al otro qué hacer, ni el otro, porque si no, ¿cómo para qué estaría usted ahí si usted es irrelevante? El protagonista es la relación, la construcción que ustedes hagan. No obligue al otro a relatar cosas, ni tampoco le dé soluciones simplistas o descalifique. Y usted no salió con nada, y a usted le pasó eso, pero yo conozco gente más joven que usted y no le da miedo ir al hospital. Eso es una forma de descalificar muy grave. Mejor que no opine uno, sino que haga preguntas. Tampoco compare las experiencias de las personas o compare la experiencia suya con la de otros. No descalifique a otros frente a la persona con la que está hablando. Puede que al rato tenga usted que ponerle la cara a esa otra persona. Por ejemplo, si su papá está pidiendo eso, su jefe está diciendo eso, me parece el colmo. ¿Sí? Ese tipo de comentarios no ayuda mucho en la escucha activa. Tampoco, ya lo he dicho también como unas 3 veces, no vea como positivo los hechos. Vea como positivo la respuesta frente a los hechos. Tampoco vea como positivo el sufrimiento. ¿Qué más no hacer? No habrá temas que no va a poder cerrar. No entre en relaciones de poder. Tampoco en actitudes magnánimas y salvadoras. Por eso no se sienta héroe.
Usted está haciendo lo que bien puede, ¿sí? Como muchos otros, ¿sí? Tampoco responsabilice a otros de lo que está pasando, ni se apresure a dar consejos, ya lo dijimos. En resumen, para terminar, cualquier escucha activa requiere trabajar en equipo, no solamente, no usted solo ni a nivel individual, no porque a usted se le ocurrió. Siempre cuente al menos con otra persona que le permita hacer una decodificación de lo que sintió al final de la jornada o al final de la actividad. Si tiene la oportunidad de hacer supervisión con un especialista, mejor. Y siempre mantenga estrategias de prevención del agotamiento emocional a la mano, con periodos de descanso, no se lleve eso para la casa. Y si está trabajando en teleorientación, guarde periodos de descanso, no converse de manera monotemática con sus parientes sobre lo que acaba de escuchar, además por confidencialidad. Busque siempre un trabajo colaborativo y un equipo que le permita un proceso reflexivo. No se olvide que primero, antes de empezar una conversación, debe crear un lugar seguro, no solamente en términos biológicos para usted y para el interlocutor, sino en términos emocionales, porque si no va a sufrir de contagio emocional. Acuérdese de la figura del papagayo, del ladito. Asegure la confidencialidad y la dignificación en la conversación con el otro. Asegure el encuadre. No tenga esta conversación si va a estar todo el mundo escuchándolo o va a pasar todo el mundo por ahí a escuchar lo que pasó. Si no hay posibilidad de una mínima privacidad. Asegúrese que hay un ritual de apertura, pero también de cierre de la conversación. Este que pongo a continuación es muy importante, pero hace parte del proceso ya institucional. Identifiquen las barreras de acceso que hay en salud mental, las rutas de atención y los puntos focales de atención secundaria. O sea, si yo encuentro a alguien que tiene alto riesgo suicida, que está psicotizándose, que está consumiendo sustancias de manera incrementada y peligrosa, que no sigue tratamiento, que genera violencia en su casa, ¿a dónde lo remito? Siempre tenga a la mano la información y asegúrese de tener datos de los parientes para acudir a otra persona para decirle el riesgo que se está pasando. Haga planes de seguimiento, no solamente de los casos, sino de seguimiento de los indicadores que va a tener de respuesta en esos casos y haga seguimiento de los procesos de retroalimentación que tenga. Bueno, muchas gracias. Espero no haberlos fatigado mucho y que la información que he pasado sea pertinente, útil, clara y que la puedan aplicar. Muchas gracias. Voy a salir de la imagen de la presentación y escucho las preguntas. Espero que alcancemos a resolverlas en 15 minutos que tenemos. Muchas gracias. Alfonso, mil gracias. Qué nutrida conversación, qué nutrida tu voz, este espacio maravilloso que nos has regalado. Creo que ha sido absolutamente valioso para quienes estamos interesados en este tema. De verdad que muchas gracias. Creo que fue muy claro y práctico. Eh, Sin duda, pues a mí por lo menos personalmente me han dado ganas de saber más, de profundizar Sí. más, entonces ya habrá momento para eso. Aquí varias personas te están dando ya las gracias vía chat. Hay dos preguntas. Bien, la colega Magnolia Muñoz nos dice, ¿cuál es la ruta que debemos direccionar en el caso de identificar a una persona? Ay, perdón, que se me fue En el caso de identificar a una persona con un riesgo alto de depresión o ansiedad y que requiera un apoyo especializado, esto más orientado al caso de tener un diálogo no presencial físico, sino virtual. Esa sería la primera pregunta. La otra pregunta Voy a contestar esa de una vez. de una vez. Sí, si está dentro de una dentro de una institución, o sea, esta es una conversación que usted está teniendo de tipo institucional, pertenece a su EPS, es porque usted está siguiendo instrucciones de que ese tipo de escucha activa es la que, en términos de la organización, se ha dispuesto que haga usted.
tiene que tener a la mano entonces la ruta operativa o la disposición operativa que haría en este caso, que yo le llamé punto focal. Es que dentro de mi EPS yo sé cuál es el teléfono y a quién le voy a dar a delegar ese caso para que haga también seguramente una consulta de telepsiquiatría o de telepsicología, ¿sí? Pero yo tengo la información a la mano. Si es inesperado, si es un apoyo y una escucha activa que usted está haciendo porque está en un voluntariado, porque está en una situación poco estructurada, no está dentro de un organigrama su trabajo, el gobierno nacional y el distrital han dispuesto teléfonos donde las personas pueden llamar para buscar la ayuda especializada. Estoy hablando de la línea 192 para atención en salud mental, donde equipos de psicólogos voluntarios y de psiquiatras voluntarios están en capacidad de contestar. Pero ahí usted tendría que hacer el seguimiento. Ya se conectó, ya llamó, y si no le vuelve a contestar a esa persona, entonces usted tiene el teléfono de alguien que está con esa persona y la llama y asegura, ¿sí? Llama por la tarde o llama el otro día, ya llamó, ya hizo esta conversación. En el distrito está la línea 155 dispuesta para los casos de violencia, sobre todo violencia a la mujer y a las niñas. Pero también está el 123. A veces colapsan estas líneas o los servicios no se prestan, entonces por eso es tan importante tener una hacen la manga y son servicios donde las personas pueden acudir ya de manera presencial. Estoy hablando si es personas que están en el régimen, no están afiliados al sistema, estamos pensando en los hospitales de las diferentes regionales de Bogotá. Por ejemplo, Hospital Simón Bolívar, Hospital San Ignacio, Hospital La Victoria, Hospital de Kennedy, del Tunal, que tienen servicios de atención en salud mental o servicios de urgencias, incluyendo Santa Clara, por ejemplo, también que tiene en adicciones. Entonces, con eso creo haber respondido. Escucho la siguiente pregunta, Alejandro. Perfecto, Alfonso, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo sería el ideal para una sesión de escucha activa? Sí, yo diría que un tiempo óptimo es unos 45 minutos. Cuando yo estoy 2 horas, como la charla de hoy, escuchando a alguien, puede que se pierda mucha información y entra en un embotamiento y empiezan a salir otro tipo de cosas. Entonces yo invitaría a las personas que emprendan una acción como esta a establecer desde el principio con la persona un tope, ¿sí? Vamos a hablar máximo 45 minutos. No es una consulta, no la pongan como consulta, sino como una actividad de escucha activa, o un apoyo que se va a brindar, ¿sí? No muy estructurado, pero que sí está enmarcado en un tiempo y un espacio. O sea, vamos a vernos acá. Si yo tengo, por ejemplo, ahorita 2 casos que estoy acompañando, incluso uno está fuera del país, de una persona que le tocó quedarse sola en su apartamento, pero trabaja en ingeniería de sistemas y se siente muy mal porque su familia está en otro lado. Todos los días yo la llamo y hablamos el primer día 45 minutos, pero las siguientes sesiones de apoyo, no es más, yo no estoy dando consulta ahí, son de apoyo, duran 10, 15 minutos y ahí ya yo le pregunto, ¿y cómo vas? ¿Y qué cocinaste hoy? Trato de que se normalice su vida. Hacemos un chiste, yo le muestro también algo que estoy cocinando. Eh, con él ayer hicimos un karaoke y cantó Juanito Alimaña y yo canté el cantante. Y eso le generó una emocionalidad distinta a esta persona que cuando la empecé a ver, no se bañaba, estaba en pijamada y trabajando así todo el día para la empresa en la que está. Entonces, intuitivamente uno se le van ocurriendo cosas y eso le dice a uno, aquí yo voy a estar acompañando a esta persona 15 minutos, ya me reporté, lo acompañé y sabe que yo estoy disponible. Mañana nos vemos a las 7 y ya es otra cosa la que estamos haciendo. Estoy trabajando con él para que normalice esos tiempos, para que sienta que hay un contacto, para, eh, para evitar que se dedique solo al trabajo y sacarlo a otras emociones.
5 minutos, 3 minutos puede que no sea muy útil. A no ser que yo tenga un objetivo muy claro con esa persona, pero lo ideal 45. Gracias. Ya contesté, Alejandra. ¿Otra? Gracias, Alfonso. Me surge una inquietud ahí en cuanto a los seguimientos. Entonces, ¿ese acompañamiento sería diario en estos casos o cómo recomiendas tú que se haga secuencial en el tiempo? Como es co-construido, entonces yo pregunto, ¿sí? Puede que haya personas, y eso también es muy cultural. Si yo estoy hablando con alguien de Chile, con alguien de Boyacá, alguien de Suecia, puede que esa persona me diga, no, no me llame tan seguido, no, no se meta tanto en mi vida. Llámeme en 3 días, yo le contesto y le agradezco. Bien, entonces uno hace un encuadre con la otra persona. Puede que yo le tenga que decir a la persona, pero es que vea, yo estoy preocupado con que usted me comentó que está durmiendo muy mal y que de pronto pensaban que mejor estaría si estuviera muerto. Permítame, yo lo llamo en 2 horas o lo llamo esta noche antes de que se acueste. O hago un encuadre con él de la siguiente manera, porque no tengo acceso para decirle vaya hospitalícese o vaya consulte a alguien. Yo hago un encuadre que le diga, esto lo hago por la experiencia, pero no porque le esté recomendando, pero es para darles ideas. Eh, yo quiero hablar con usted mañana a las 7 de la mañana. ¿Usted me puede garantizar que mañana hablamos? ¿Sí? Y ahí le estoy diciendo, vamos a hacer una promesa, y es que vamos a durar 24 horas viviendo, a ver qué pasa. Cuando las personas duermen, el sueño tiene un efecto de borrador de algunas cosas. ¿Sí? Si la persona tiene un problema de sueño, eso impediría que la persona pase a la memoria remota, algo que tiene en la memoria de trabajo. Entonces, que la persona duerma es muy importante y dejar para el otro día es bueno. Si yo empiezo a llamar cada media hora, es más mi angustia. Entonces, por eso el encuadre va a ser mutuo, de lado y lado, se va acordando. Habrá casos en que al menos yo tenga que llamar al otro día y otras donde las personas me paren y me digan, no, no, gracias, en una semana está muy bien. ¿Algo más? Perfecto. Sí, acá dice Aide, dijiste no llevar el caso a casa. ¿Cómo hago ese despliegue? Hay formas Ah, que no, son, perdón, ese desligue, perdón. sí, ¿Cómo sí, hago ese sí, desligue? bien, desligarse puede implicar que yo haga un ritual de corte. Alejandra podría contestar esta pregunta mucho mejor que yo, porque creo que tiene mucha conciencia de lo importante que es ritualizar la vida. A veces puede ser con que yo salí de mi trabajo o salí de esta conversación, y es lo que voy a hacer ahorita que salga de esta charla, y hago algo muy distinto, ¿sí? Yo me voy a comer un huevo tibio ahorita, muy distinto a lo que vengo haciendo ahorita. Bien, abrazo un árbol, ¿sí? Pues si yo voy caminando por ahí, hago algo que implique, me voy y me lavo las manos, hago todo el ritual de que estoy en el hospital y ya hablé con esta persona, hago todo un ritual de limpieza, voy lavándome y voy pensando y sintiendo que soy yo el que se está lavando. ¿Sí? Conciencia plena, algunos llamarían mindfulness, y entonces me doy cuenta que yo soy el que estoy pasando la saliva, que yo soy el que estoy tomando mi cabello con mis manos, que soy el que fui al baño y me miré al espejo. Y ahí estoy haciendo cortes o rituales pequeños, como decir, voy a salir a tomarme un tinto con mi equipo para contarles lo que pasó y lo que sentí. O voy a limpiar mis zapatos, dejo a la casa, y al dejar mis zapatos a la entrada de mi casa, dejo los problemas de mi trabajo acá y paso adentro de mi apartamento, de mi casa o mi cuarto, ¿sí? A otro escenario. Bien, es hacer conciencia de esos pasos. Excelente, la importancia de los rituales. Gracias, Alfonso. ¿Sí? Quiero leer la mención que hace Nancy Molina, presidenta de la Asociación Colombiana de Fisioterapia. Doctor Alfonso, muchas gracias. Excelente conferencia.
un agradecimiento especial en nombre de las agremiaciones de fisioterapia. Sin lugar a dudas, contribuye a nuestra idea de agruparnos y apoyarnos mutuamente en esta situación. Un abrazo. Ella se tuvo que retirar porque tenía ahora mismo otra reunión. Varios de los colegas, muchas gracias, muy bueno el espacio, la presentación, muchas gracias por tan lindo aporte, muchas gracias Alfonso. Un saludo especial a Yusef, que nos está acompañando y se conectó desde Italia, colega que ha estado trabajando con nosotros también fuertemente en el grupo de fisioterapia en salud mental. Muchas gracias, un gran aporte, gracias a los organizadores, una labor importante de las agremiaciones, unidos para fortalecer la profesión. En este momento no veo más preguntas. Sobre todo, pues insisto en esta gratitud, verte es siempre voy a poner mi video para saludarte, Alfonso. Muy bien, También, gracias. Es bueno verse la cara, si traten de que sí. al menos uno vea la cara de los demás, para que le funcionen sus neuronas en espejo y puedan hacer un acompañamiento mucho mejor. Es importantísimo. Mónica, del grupo de Mónica, ¿cómo fisioterapia en estás? salud mental, un gusto. Sé que está también Pierangeli. Para todos, hay muchos colegas que están aquí conectados también, que estimo mucho y que han tenido a bien conectarse. De verdad que gracias a todos por haberse dado este espacio. Gracias, Alfonso, porque definitivamente fue absolutamente valioso, creo que en estos momentos, y siento que además es una herramienta que esa tuerca va a dar vueltas no solamente para un momento tan complejo como está viviendo nuestro mundo en este momento, sino es una tuerca que va a seguir dando vueltas Sí, para todas las seguramente. situaciones que tenemos en la vida. Hay una colega que nos manda un beso y un abrazo desde España, un saludo especial a Vivi. Gracias. Una cosa que se me olvidó enfatizar, tanto ustedes que escuchan como las personas a las que escuchen, invítenlas a que hagan un diario y registren por escrito lo que van sintiendo. Eso también permite en el storytelling, o sea, en contar historias, poner afuera, organizar las emociones, jerarquizar y ver de ladito como el papagayo el sufrimiento. Cuando uno lo lee, lo ve escrito, no lo ve tan grande. ¿Sí? Entonces escriban e inviten a sus personas con las que conversen a que escriban, que lleven diarios, a que hagan cartas, etc. Cierro con esto y estoy muy, pero muy agradecido por tanta paciencia que me han tenido, por todas sus inquietudes y también por la escucha activa que tuvieron hacia mí. Que estén muy bien. Nos Muchas volvemos a ver después. gracias, Muchas gracias, Alfonso. Un Alfonso. abrazo. Gracias, Néstor, que ha sido doctor nuestro Néstor, muy amable. anfitrión, que ha estado también ahí en este ejercicio técnico y en estos elementos técnicos de grabación y todo esto. Ya esperamos tener esta grabación para poderla socializar y compartir. Entonces, muy seguramente los que no hayamos desayunado podemos ir Ahora a sí. comer huevito tibio o frito, un Sí, chocolatico caliente. es correcto. Entonces, de verdad que muchas gracias. Estoy a sus órdenes en lo que necesiten, en los correos que han ingresado por parte de las agremiaciones. Eh, Estoy en uno de los liderazgos, como ustedes han visto en el correo. Voy a dejar en el chat de todas maneras mi correo electrónico para que podamos seguir teniendo pues este vínculo y podamos seguir pues construyendo y co-creando esto que pues que el mundo y el universo nos ha tenido a bien traer para este momento. Entonces, pues Alfonso, gracias, que tengas un Gracias feliz día. Gracias por a compartir tu ustedes. saber y por compartir además esa parte tan linda de tu ser y de tu familia. Gracias. Que Gracias, tengas Fisioterapia Colombia. Y gracias, Alejandra. un feliz fin de semana para todos. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós.